¿Se nace mujer o se hace mujer? Todo un cuestionamiento que debemos reflexionar. Hola, soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. En esta ocasión hablaremos precisamente de este tema. ¿Nacemos o nos hacemos mujeres? Y es para mí un gusto tener en esta ocasión a mi amiga, la doctora Marieli de los Ríos Uriarte. Ella es coordinadora de investigación de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac, México. Marieli, un gusto tenerte en este programa. Gracias por participar. Al contrario, Lilian, muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por invitarme para charlar sobre esta pregunta tan interesante que acabas de lanzar. Exactamente, y esta frase de se nace o se hace mujer es de la filósofa Simone de Beauvoir. Ella en su obra El segundo sexo se cuestiona esta parte y es un cuestionamiento que no lo podemos determinar como fuera de lugar o tal vez muy elevado o sin ningún fundamento, porque si reflexionamos un poco de esto, tal vez tiene mucho que ver en la cuestión de ideologías, de estereotipos, de categorías. Marieli, ¿qué nos podrías decir en base a esta frase? ¿Nacemos o nos hacemos mujeres? ¿Qué influye en este contexto? Mira, esta frase, Lilian, se hizo famosa efectivamente por Simone de Beauvoir, quien lo plantea así de radical, y Simone de Beauvoir, pues todos sabemos que es de las primeras generaciones de feministas que se plantean precisamente un estudio serio y reflexionado sobre las relaciones entre los dos sexos y las relaciones que se desprenden o más bien de las cuales se desprende una idea quizás un tanto distorsionada que ahora platicaremos un poquito más adelante, en donde necesariamente los sexos tienen que estar opuestos y en tensión unos con otros, ¿no? Entonces, creo que esta categoría, bueno, primero esta pregunta y estas categorías que Simone de Beauvoir lanza también en esta especie de advertencia de que está surgiendo un movimiento que se está dando cuenta que no necesariamente los sexos tenemos que estar en tensión y en pugna constante y que tampoco necesariamente hay una relación o un sustrato necesario entre las nociones de sexo y entre las nociones de género. Es decir, lo que cuestiona y a lo que abre la puerta Simone de Beauvoir con esto es a repensar si necesariamente sexo y género son lo mismo. Bien, bien, muy cierto, porque creo que lo tendemos a confundir. O sea, llegamos un momento a utilizar tantos términos que consideramos sinónimo uno con otro y tal vez no tiene nada que ver una cosa con la otra y en la práctica muchísimo menos. Y es aquí donde creo que la cuestión de, por ejemplo, cuando hablamos de estudio de género, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando estamos hablando de categorías de género, ¿a qué nos referimos realmente? Y al mismo tiempo, cuando estamos hablando de ideología de género, yo creo que por el simple hecho de poner género, ya consideramos que todo es similar o nos lleva a lo mismo. Pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es la diferencia entre estas tres? Yo creo que hiciste una pregunta muy trascendental, Lilian, porque efectivamente tendemos a creer que es lo mismo el sexo que el género. Yo creo que habría que partir de la base fundamental que se percató de ello Simone de Beauvoir, pero que también le debemos realmente los estudios críticos de género, se los debemos a Kate Millett, quien en la década de los años 60 pues fue capaz de darse cuenta de que no necesariamente son lo mismo. Es decir, las personas tenemos o nacemos con un sexo biológico, nacemos como XX o nacemos como XY, como hombres o como mujeres, pero posteriormente esto no va a determinar nuestros roles en el mundo, no va a determinar la profesión a la que nos dediquemos, los estudios que tengamos, las actividades que podamos o que no podamos realizar, etcétera. Es decir, sin negar que hay una base biológica, el género
descansaría en principio sobre la base biológica, pero también puede no hacerlo. ¿Y por qué digo que puede no hacerlo? Porque el género debemos de entenderlo más con un sentido y con un significado cultural, es decir, cambiante. ¿Cambiante en base a qué? Pues cambiante en base a los paradigmas de ese momento, en base a las formas y las tradiciones, a las costumbres, a los discursos que cada familia va teniendo y con la que va formando a sus hijos. Es decir, el género es una categoría, decimos en filosofía contingente, ¿no? Es una filosofía que atiende más, repito, a construcciones sociales y culturales que a una base biológica cromosómicamente determinada, ¿no? Eh, Ahora, esto nos lleva entonces a pensar que existen categorías de género, eh, habiendo hecho la aclaración antes, y permíteme que me regrese un segundo, de la diferencia que haces tú y que lanzaste también en este espacio entre estudios críticos de género, que es verdaderamente, pues son todas estas interdisciplinas que empiezan a surgir en la década de los 60 por gente como Kate Millett, por gente como Firestone, etcétera, gente que se da cuenta, ¿no? Y se percata de que efectivamente las relaciones entre los dos sexos no tienen que ser relaciones de poder y menos aún de dominio. Y entonces, desafortunadamente, y como todo buen movimiento filosófico, tú sabes de eso, pues hay quienes se lo toman muy radical y lo absolutizan. Claro, Eh, sí. y lo ponen en un plano en donde ya no tenemos una discusión seria, académica y argumentativa, sino que tenemos fragmentos y erigimos castillos sobre esos fragmentos. Es lo que pasa con la ideología de género, que no es lo mismo que los estudios críticos de género y que tampoco es lo mismo que la perspectiva de género. Son tres niveles distintos. La ideología de género tomó esta distinción entre los sexos, tomó esto que se había descubierto ya de que había ciertas categorías que no necesariamente tenían que descansar sobre un sustrato biológico y peor aún, tomó las categorías que al ser culturales, muchas de ellas estaban enraizadas en costumbres y en creencias y en prejuicios sociales que perjudicaban a la mujer. Y entonces surge este movimiento de la ideología de género más, no como una disciplina, sino como eso, ¿no? Como un movimiento, como una exageración de estos estudios críticos de género que ya habían empezado a apuntar. Bien, entonces podríamos decir que la biología es la biología, ¿no? Eso es por un lado. O sea, tenemos niño, tenemos niño. O sea, eso es biológicamente por el cuerpo físico que tiene. Eso es algo ya dado. La cuestión de género, entonces, responde no a lo ya dado, sino al constructo de la sociedad en la que nace o cae este niño y esta niña. Y este constructo social dice, es niño, bueno, entonces vístelo de esta manera, edúcalo de esta manera, a él le tienen que llamar la atención este tipo de juegos, entonces, bueno, pues cómprale este tipo de juguetes, inclínalo a este cierto tipo de gustos y si es mujer, hacemos lo mismo. Se viste de esta manera, estos son los colores, estos son los juegos. Son constructos de la sociedad para que estos individuos puedan ser funcionales y pues realmente su convivencia sea acorde a lo establecido. ¿Es así? Así es, correcto. Y a eso que tú mencionas se le llama justamente estereotipos de género, ¿no? Es lo que le corresponde a una mujer por ser mujer, lo que le corresponde a un varón por ser varón. Pero ojo, porque no es lo que le corresponde, es lo que la sociedad cree que le corresponde. Y es lo que la sociedad espera de una niña o espera de un niño, ¿no? Y esas categorías ya no tienen que ver con un sustrato biológico, sino que ya son incluso heredadas, ¿no? De generación en generación, de cultura en cultura, a lo largo y ancho del planeta, se cumplen ciertos estereotipos, y no solamente físicos, porque a veces también tenemos como esta noción de la ropa, el color del cuarto con el que va a pintar el cuarto del bebé, etcétera. O sea, tenemos esas cuestiones como más en un plano físico.
Lo grave es que los estereotipos de género se van introyectando en formas muy sutiles de pensamiento, en creencias profundamente arraigadas, en prejuicios inconscientes que tenemos, y es entonces donde podemos encontrar ciertos espacios propiciadores de violencia, ¿no? Lo mismo entre mujeres y varones, o sea, lo mismo de la mujer hacia el varón que del varón hacia la mujer, ¿no? ¿Y por qué? Porque son estereotipos, son prejuicios, son creencias, son constructos sociales que nos hacen perfectamente funcionales, o al menos perfectamente funcionales, ¿no? Entonces, Exacto. por eso no nos damos cuenta. Exacto, y aquí mencionas un punto muy importante. Creemos que nos hacen funcionales. Funciona de acuerdo a lo que esta sociedad considera como funcional. Pero ojo, esta sociedad considera como funcional, esto no significa que sea funcional. ¿Y Correcto. cuál es el resultado que hemos tenido, que hemos platicado en otras cápsulas anteriores? Es precisamente esta violencia que se ha normalizado dentro de nuestra cultura y de nuestra forma de vida. Es ya una violencia cultural, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, no solo dirigida hacia la mujer, sino también hacia los hombres, hacia los niños, hacia lo diferente que no forma parte de esta creencia de funcionalidad. ¿Es así? Es que exactamente, es justamente esa disociación entre la esencia de la persona humana, seas hombre o seas mujer, y lo accesorio, ¿no? Es decir, la forma por encima del fondo. Y cuando disociamos estas categorías es entonces cuando nuevamente nos podemos enfrentar a acciones que incluso sin darnos cuenta pueden ser profundamente discriminatorias hacia el otro, o marginales, o violentas. Y cuando esa violencia recae en un prejuicio, se convierte luego en palabra, y esa palabra luego se convierte en mirada, y esa mirada luego se convierte en gesto. Entonces va creciendo un arsenal de acciones violentas de las que no nos damos cuenta, porque efectivamente, pues es que así lo viví, así me lo enseñaron, así me dijeron, así lo leí, así salió en la tele, así lo vi en la película. Y entonces el así de pronto lo adoptamos hasta que no nos damos cuenta y actuamos exactamente igual, ¿no? Por eso es como muy importante siempre tener presente que existe lo biológicamente dado, pero que también existe un universo muy grande de lo culturalmente inventado o imaginado o establecido. Ajá. Y este universo, pues es un universo profundamente dañino en todos los sentidos, no solamente en cuestiones de género. Estas creencias y estos prejuicios los tenemos, como bien dijiste, hacia las personas adultos mayores, hacia los niños, hacia los indígenas, hacia ciertos estratos sociales, hacia ciertas aficiones políticas o incluso deportivas, ¿no? Entonces, y no son más que constructos sociales. Que ojo, y ahorita ya me callo un poquito, pero ojo con esto. Lo que hay que tener presente es que así como nosotros ponemos estas categorías de género, también las podemos quitar. O sea, lo importante no es que las pongamos, sino lo importante es darnos cuenta que son puestas y que por ende son contingentes y que por ende las podemos quitar. Exactamente, exactamente, porque son creadas por la sociedad, son creadas por hombres y por mujeres, y como son contingentes, se pueden, efectivamente, como bien dice, se pueden quitar. Y aquí es como una invitación. Estas prácticas que hemos llevado no nos han traído buenos resultados. O sea, ahorita vamos hacia las cifras, que creo que es importante, y también me mencionabas que era importante mencionarlas. Eh, no somos una sociedad funcional actualmente, ¿no? Creo que estamos viviendo una crisis en la totalidad
de la persona humana, o sea, una crisis en valor, una crisis en creencia, una crisis del sentido de la existencia misma, ¿no? Y las crisis son muy buenas, porque de las crisis es donde resurge nuevamente el para qué del estar aquí. Y entonces, si estamos viendo y estamos siendo testigos de la disfuncionalidad de ciertas prácticas, es momento de irlas cambiando. Sin embargo, hay muchos agentes que se oponen a este cambio porque efectivamente no está dentro de su concepto de funcionalidad. Y es así como si veo que una mujer o veo que el crecimiento de las mujeres se está dando mucho más, un ejemplo, en el sector económico, ¿no? Por ejemplo, en la parte del comercio. Las mujeres han pasado a crecer mucho más en este rubro. Entonces, ¿qué hago? Entonces, pues no apoyo, no las tomo en cuenta, me están pidiendo, en este caso, seguridad, no les brindo seguridad, normalizo la violencia que viven ellas en sus casas, en los sectores públicos, en el sector laboral. O sea, lo hago parte de, bueno, siempre ha sido, así funcionamos, pues así nos aguantamos, ¿no? Y esto que nos ha llevado a porcentajes de casos de violencia intrafamiliar, de casos de violencia de género, de casos de feminicidio, realmente muy preocupantes para el momento actual. Sí, Platícanos, Mariel. es que me voy un poquito antes de llegar a estas cifras. A ver, yo creo que para entender el movimiento de las mujeres hoy por hoy, que no empezó en 2021 y que este no ha sido el único gobierno al que se le han enfrentado las mujeres, como se pretende ver en algunos escenarios, yo creo que hay que entender que estos estudios críticos de género de los años 60, aunque si bien algunos se desviaron en ideologías de género, pusieron el dedo en la llaga. Y pusieron el dedo en la llaga al señalar que precisamente los estereotipos de la mujer es quedarse en casa, al cuidado de los hijos, no poder tener una vida productiva, laboralmente, profesionalmente, les estaba vetado el voto, incluso en la vida civil, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa con esto? Pues que los hombres llegaron teniendo muchas ventajas y muchas ventajas por estereotipos también, porque absurdamente se creía que ellos sí eran los que podían salir a trabajar, que ellos no tenían que quedarse al cuidado de los hijos, que ellos podían ganar más, que ellos tenían que tener derecho a las mejores oportunidades, a los mejores puestos de trabajo, etcétera. Pero nuevamente, tanto para favorecer a los hombres como para discriminar a las mujeres, estamos hablando de categorías puestas por la sociedad, de categorías construidas. Entonces, los estudios críticos de género se dan cuenta de esta disparidad, mientras que los hombres no habían tenido ningún obstáculo en su vida y ya se encontraban en la cumbre, muchos de ellos de su vida económica, profesional, laboral, etcétera. La mujer se había quedado rezagada. Y entonces, al señalar este espacio que hay entre un hombre y una mujer, empiezan a querer que las mujeres tengan las mismas las mismas oportunidades que los hombres. Ojo, porque esto también es muy importante y son dos términos que se usan indistintamente y no deben de significar lo mismo. No es igualdad lo que se está buscando, es equidad. La igualdad sustancial entre hombres y mujeres la tenemos simplemente por el hecho de ser personas y está plasmado en los derechos humanos. Todos nacemos libres y en nuestra Constitución, todos nacemos libres e iguales. Lo que queremos las mujeres es que estas oportunidades que durante años nos fueron vetadas por estereotipos de género se recuperen. ¿Para qué? Para que estemos a la par de los hombres. Ojo, tampoco queremos ahora suplantar nosotros a los hombres y ahora nosotros dominarlos y hacerlos menos y discriminarlos, porque eso sería caer en la misma contradicción que estamos peleando por erradicar.
Exacto. Entonces, lo que queremos es esa equidad, es este espacio, es la recuperación de espacios que durante años nos fueron vetados. Y por eso es tan significativo que hoy por hoy tengamos un grupo de mujeres que estamos día a día desde las calles, desde los ámbitos laborales, desde su ser mamás, desde peleando por los derechos de las mujeres, ¿no? Verdaderamente es icónico que tengamos un movimiento tan fuerte y particularmente en México un movimiento tan fuerte que ciertamente a lo mejor habrá dentro de ese movimiento de mujeres, hay muchos feminismos, eso es indudable, no podemos catalogar al feminismo en un solo movimiento, tenemos un abanico impresionante, pero el móvil que nos mueve a todas las mujeres es buscar esa equidad que durante años nos ha sido vetada. Pero regresando un poco y ahora sí ya entrando concretamente a este tema de las cifras que te comentaba yo que era verdaderamente alarmante, porque podemos construir discursos maravillosos tanto a favor como en contra de las mujeres. Pero lo que realmente habla son las cifras y son los números, y ahí están las mediciones objetivas. Entonces, estos estereotipos de género, dentro de estos estereotipos de género está que la mujer es la débil, la que tiene que someterse al hombre, la que tiene que hacer la que la voluntad del hombre diga, pero además hay una muy marcada creencia también que tiene que versa sobre la mujer como una máquina sexual de satisfacción para los hombres, ¿no? Y eso ha generado que se hagan actos violentos en contra de la mujer, que pueden ir o pueden empezar desde sutilezas en el lenguaje, los micromachismos famosos, que pueden ir desde miramientos o tocamientos hasta golpes, pero también feminicidios, violaciones, acosos sexuales y por supuesto la desaparición forzada de mujeres, ¿no? Que pueden incluir trata de mujeres o que pueden incluir trata, es decir, trata de blancas, etcétera, ¿no? Podemos incluir cualquier cantidad de atrocidades ahí. Y a pesar de que en México tenemos algunos, no diría que muchos, pero algunos mecanismos que han tratado de visualizar esta violencia arraigada en el estereotipo de que la mujer tiene que callar, tiene que ser la que se someta, tiene que ser la que satisfaga sexualmente al hombre y ella no tiene ningún derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Pues las cifras son alarmantes. Simplemente el pasado 25 de febrero, recientemente, y antes de la marcha del 8 de marzo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Ernestina Godoy, la fiscal, señalaron o dieron el informe sobre la alerta para la violencia en contra de la mujer. Y recordemos un poquito, esta alerta se comunica oficialmente en la Gaceta Oficial de la Federación el 25 de noviembre del 2019. Y el 25 de febrero del 2021 tenemos un informe que marca por lo menos algunos datos iniciales. Lo que decías, la violencia intrafamiliar creció de un 19% en 2018 a un 36% en 2020. Es decir, casi se duplica la violencia intrafamiliar. Luego tenemos algunos otros, digo, el informe está en internet, ustedes lo pueden consultar después, pero, por ejemplo, el feminicidio aumentó de un 11.6 en 2018 a un 19.7 en 2020. La violación pasó de un 2.3 en 2018 a un 7.5 en 2020. Y por último, un dato también muy fuerte es el acoso sexual. El acoso tuvo un aumento del 7.1 en 2018 al 16.7, más del doble en el 2020. Entonces, ¿qué reflejan estas cifras y por qué es importante traerlas? Reflejan que todavía seguimos funcionando con estereotipos de género, caducos y profundamente inservibles, pero también profundamente violentos. Seguimos pensando que las mujeres somos máquinas, seguimos pensando que las mujeres no podemos defendernos, que no tenemos derecho de irnos a defender. Y yo cuando escuchaba el informe y cuando lo leía, Lilian, yo me hacía la pregunta y decía, pues esas son las cifras oficiales, esas son las que llegaron a denunciarse. ¿Cuántas mujeres no llegan a denunciar porque son amenazadas o porque las desaparecen antes de que terminen denunciando, ¿no? Entonces, a estas cifras, pues habría que inflarles muchas más de las mujeres que no llegan a decirlo.
Exactamente, y aquí también es esta parte que estábamos comentando, ¿no? Este arraigo tan enfermo que tiene nuestra sociedad a los estereotipos de género, a esta función en la cual nada más reducen a la mujer a un mero objeto sexual, no más, como si no tuviéramos capacidad de otra cosa. Y esto se va cada vez más como, como que arraigando y aplaudiendo en el sentido de que existe un gran nivel de impunidad en los discursos que encontramos y en las acciones que vemos públicas. Se respaldan este tipo de acciones, ¿no? Con candidaturas, con no resolver los casos, no hacerle frente a las reclamaciones. Eh, Son lenguajes, como bien mencionabas, son Crear acciones. instituciones. Exactamente. Entonces, dices, pues claro, o sea, si yo como espectador, de ciudadano espectador, estoy viendo esto, pues bueno, no se castiga, entonces se permite. No se toma en serio, entonces lo puedo hacer y no hay problema. No, no, déjame aumentarle, ya no solo no se castiga, se fomenta, Exacto, se premia públicamente con cargos públicos, exacto. ¿no? Entonces, una persona con antecedentes de violencia hacia la mujer se pone en la arena pública como un candidato honorable, Ejemplar. capaz de recibir el voto del pueblo, ¿no? Entonces, cuando efectivamente, ¿no? Los discursos muestran no solamente una falta de sensibilidad, sino un empeño en no entender el discurso de la mujer, ¿no? Un empeño de no aceptar lo caduco del sistema social. Es el empeño de no aceptar que se está viviendo en una sociedad fallida. Sí, Y el no reconocimiento. exactamente, y todo esto que está sucediendo, no solo en este país, sino a nivel mundial, es cambia, porque este sistema social no te funciona. Así Entonces, es, Lilian. Y si te fijas, yo también tengo una observación. Eh, esta resistencia al cambio, este empeño en no entender y en uh-huh. no querer entender, se está dando mucho más en las esferas que además del estereotipo de género van de la mano con el uso del poder y de la fuerza pública. Sí, claro. Y esto es gravísimo y lo hago notar por la siguiente razón. Fuera de estas estructuras de poder, existen esto que se ha llamado las nuevas masculinidades, ¿no? Exacto. Las nuevas masculinidades que hacen referencia a los varones, a los hombres, que se han percatado ya de que están atravesados transversalmente de arriba para abajo y por todos lados de prejuicios, de costumbres, de creencias, de tradiciones, de discursos, de palabras, de ideas, de imágenes, etcétera, que son socialmente construidas. Y cuando los hombres se dan cuenta de esto, también se dan cuenta de que pueden empezar a comportarse distinto, de que no necesariamente tienen que tener el poder y el dominio y el control sobre la mujer, de que pueden cambiar sus formas, sus estilos, sus palabras, sus acciones, sus gestos, porque estos no dependen de nadie más que no sea de él. Entonces, estas nuevas masculinidades que a veces se les ha pasado por alto en el mejor de los casos o se les ha malentendido en el peor de los casos y hemos tenido otros estereotipos que caen sobre otros estereotipos y entonces ahora las nuevas masculinidades de pronto son entendidas como personas, como los hombres que se vuelven bisexuales o que se vuelven homosexuales y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Se trata simplemente de un modo de examinar tu modo de ser varón frente a la mujer
y de cambiar tus conductas frente a ella. Y entonces de entender que los espacios públicos son de los dos, de entender que el espacio del hogar es de los dos, de entender que las carreras profesionales y el desarrollo y crecimiento profesional es de los dos, y de entender que una mujer tiene el mismo derecho que un varón a ocupar un puesto de poder y a ganar el mismo sueldo que él haciendo las mismas funciones. Y es loable, ¿no? Y sí hay que reconocer estas personas que de pronto sí dan este paso y que intentan unirse a este cambio, porque al final, repito, no es que estemos luchando solamente por los derechos de las mujeres, estamos luchando por los derechos de todos y de todas. Exactamente. Y sí, qué bueno que lo trajiste a colación, porque eh, a estas personas, estos hombres, no les interesa estar por encima de la mujer. O sea, entienden que somos seres humanos y estamos en igualdad de circunstancias. Entonces, esto ya es un proceso de evolución de conciencia que se da tanto de hombres como de mujeres. O sea, es el resurgimiento de un nuevo sistema social de convivencia que se está gestando y también gracias al cielo estamos siendo, uno, partícipes, dos, estamos luchando por eso y tres, estamos siendo testigos también del cambio, porque estamos influenciando para esto, porque al final era muy bien, como mencionabas al principio, y como hemos hablado en otras cápsulas, la finalidad del movimiento feminista precisamente no es poner a uno sobre el otro, sino es darle el justo lugar a cada quien que tiene. Es caminemos y construyamos juntos el bienestar para todos. El movimiento feminista real es la inclusión de hombre y mujer en el quehacer social. No estoy uno más y el otro es menos. Es terminar precisamente con estas prácticas que no funcionan, que no han traído nada bueno y estos nuevos hombres que tienen esta manera de pensar, esta nueva forma de relacionarse con el mundo, con la mujer desde el respeto, y estas mujeres que se relacionan desde el respeto es la gestación de la nueva sociedad humana. ¿Cómo lo escuchas? Así es, totalmente de acuerdo contigo. Y eso es importante recalcarlo, ¿no? También creo que, número uno, reconocer a aquellos varones que se dan cuenta, que examinan su conducta y empiezan a cambiar. Y se vuelven agentes de cambio junto con las mujeres que estamos tratando de lograr esta superación histórica de obstáculos a la que nos hemos enfrentado. Y efectivamente, yo creo que es muy importante, sí, el reconocer, Lilian, que el cambio quizás más importante no va a venir necesariamente de las estructuras de poder, porque esas estructuras de poder, además de una resistencia profunda, tienen un gran miedo a perder su lugar, sus prácticas ancestrales y totalmente negativas, etcétera. Entonces, y nos dimos cuenta el 8 de marzo, la verdad es que ver esa valla de pronto construida en un pizarrón donde se pusieron los nombres de todas las mujeres, fue sumamente simbólico. Eso sí no había pasado en otros gobiernos. Sí, no, este es único. Eso sí, ahí sí reconozco que es la primera vez que ocurre, ¿no? Y sin embargo, si tú te diste cuenta, el movimiento, el cambio, ¿no? No vino de Palacio hacia afuera, no vino de Palacio hacia la plaza pública, vino de la plaza pública hacia Palacio y transformaron esa estructura de protección en una estructura de manifestación y de visibilidad. Y eso, a mí mi reflexión es o me lleva a pensar que entonces quizás estamos pensando que el cambio debe venir de esas estructuras o estamos esperando que ciertas acciones vengan de esas estructuras. Y a mí me parece que no, a mí me parece que viene más bien de nosotras y que yo preguntaría en esa imagen, yo preguntaría quién quedó acorralado. Claro.
¿De qué claro. lado estuvieron los acorralados, ¿no? De Es este o de este, ¿no? cierto, cierto, porque como bien dices, los cambios realmente fuertes no vienen de la figura política, vienen del pueblo, vienen de quien propone, viene de la academia, viene del idealista, del intelectual realmente bien formado, ¿no? O sea, Sí, claro, claro, claro. Sí, 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 sí. entonces, Viene de las mujeres, Lilian, que han perdido hijas, amigas, hermanas, que no saben en dónde están, que no saben quién se las llevaron y por qué se las llevaron, que un día simplemente ya no las vieron. Viene de ahí, viene de ese dolor, que es lo que las estructuras de poder jamás van en la vida van a poder entender, ¿no? Ese dolor que tienen las mujeres, que expresaron el nombre de su hermana, de su tía, de su sobrina, de su mamá, en esas vallas, de ahí está viniendo el cambio. Entonces, ojo, porque la voz que hay que seguir no es la voz del otro lado de la valla. La voz que hay que seguir es la de las mujeres que pintaron un pizarrón en una valla de acero. muy cierto, mi estimadísima Marieli, como siempre, un súper tema, nunca nos da la vida, porque nos seguimos una cosa y pasa la otra y sale otra, pero ¿en dónde te pueden contactar las personas que están viendo este video o escuchando el audio? Gracias, Lilian. Pues estoy en Facebook como Marieli de los Ríos. Ahí con todo gusto me mandan solicitud de amistad y con todo gusto las acepto. Pues muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Soy Lilian Sotelo, psicoterapeuta. Puedes seguirme en mi página de Facebook, YouTube y Spotify bajo el mismo nombre. Sin duda, un tema para reflexionar, para generar un cambio, porque nosotros somos los agentes que podemos hacerlo. Nos vemos pronto. Gracias. Lilian, buenas tardes. Bye.